Hola, ¿qué tal? Bueno, excelente tarde a todos los que nos acompañan el día de hoy a otro webinar más de Physiolab Academy. El día de hoy tenemos el gusto de que nos acompañe la licenciada en terapia ocupacional, licenciada también en terapia física, y ahora les voy a platicar un poco más de su trayectoria. Claudia González García, un gusto tenerla el día de hoy. La licenciada Claudia nos va a estar hablando el día de hoy de un tema bastante interesante, que es electroterapia como coadyuvante en las técnicas básicas de la terapia orofacial en trastornos de la alimentación. Bueno, les voy a platicar un poquito más acerca de quién es nuestra ponente el día de hoy. El día de hoy, la licenciada Claudia, la que vamos a tener el gusto de escuchar, bueno, es licenciada en terapia ocupacional, egresada del Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Puebla del Sistema Nacional DIF, licenciada también en terapia física, es maestra en neurorehabilitación por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, doctora en rehabilitación visual, también por la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, también tiene bastante experiencia como formadora de médicos residentes en algunas áreas laborales. Tiene también bastante experiencia como colaboradora en las actualizaciones de plan de estudios de lo que son las licenciaturas en terapia ocupacional y terapia física del Sistema Nacional DIF. Ponente, conferencista y tallerista nacional e internacional. Y bueno, ya que más les platico, un gusto poderla tener el día de hoy, maestra Claudia. Esperamos que todo esto les sea de bastante interés, de bastante ayuda, que pueda complementar su práctica clínica. Y bueno, dejo a todos los escuchas el día de hoy en sus manos, doctora. Muchísimas gracias por la presentación y pues bueno, gracias porque me permitan compartir un tema que me gusta muchísimo, que es parte de la alimentación. Bueno, yo sé que se van a conectar varios profesionales que están ligados a este tema tan interesante y sí quiero recalcar algo muy importante. El objetivo de la charla del día de hoy es compartir todo lo que hemos trabajado en el ramo de todo lo que es el tratamiento de la alimentación, pero sobre todo recalcar mucho el trabajo multidisciplinario, el trabajo entre todos los profesionales y también entender el punto y la perspectiva de cada uno. Si me pueden poner la presentación, por favor, para empezar. Muy bien, muchas gracias. Perfecto, muy bien. Bueno, vamos a hablar, como les decía, desde este punto de vista tan interesante que es la alimentación. La semana pasada pude compartir un poco acerca de esta situación con los compañeros precisamente ahí en Ciudad de México de Gaby Brimer, donde comentábamos que cada profesional tiene siempre su aportación y tenemos que entender cuál es la perspectiva. No nada más es comer por comer. Como el título de la charla de hoy dice, electroterapia, un coadyuvante en las técnicas básicas de terapia orofacial en trastornos de la alimentación. Es decir, es una herramienta más que se ha comprobado su efectividad para poder trabajar con estos pacientes. La que sigue, por favor. A ver. Si me pasan, ahí está, perfecto. Bueno, les decía que es un trabajo multidisciplinario. No nada más es exclusivo de un solo terapeuta, no, para nada. Siempre tenemos que tener en cuenta que somos un grupo grande y que tenemos que trabajar en equipo. Básicamente hablando de trastornos de la alimentación, nosotros como terapeutas, tanto físicos, ocupacionales o de lenguaje, tenemos que entender que hay dos ramas médicas muy importantes y que debemos de estar siempre en contacto con ellos. Como terapeutas físicos y ocupacionales, sabemos que el médico especialista en medicina física y rehabilitación es el médico especialista que nos va a decir, ¿sabes qué? Está estable el paciente, está fuera de peligro, podemos empezar a trabajar con estas medidas, ¿sí? Eso nunca hay que olvidarlo. También otra de las especialidades con las que tenemos también que tener ese contacto es precisamente con la especialidad de audiología, otoneurología y foniatría, o como comúnmente luego a veces les decimos a los médicos en comunicación humana
o foniatras, ¿verdad? Estos médicos nos dan precisamente también ahora sí que los indicios de que nosotros, o el banderazo, como decimos coloquialmente, para poder trabajar con este paciente, tenemos que estar en constante comunicación. Y obviamente, pues aquí entra un terapeuta importantísimo también, que es el terapeuta del lenguaje. Como les digo, estos 5 profesionales tenemos que estar en constante comunicación para poder trabajar a nuestro paciente. Ahora, en la que sigue, por favor, vamos a hablar de la perspectiva de la importancia de la alimentación, porque no nada más es comer por comer. Algo que siempre me gusta recalcar en estas charlas es que la alimentación desde una perspectiva ocupacional tiene un contexto y tiene un significado tan importante para nosotros. Como por ejemplo, si recordamos un poquito la clasificación de las actividades de la vida diaria, sabemos que esta ocupación abarca estas 3 áreas básicamente, ¿sí? Es básica porque necesitamos comer para vivir. Si no comemos, pues entonces pues nos podemos morir de hambre, ¿verdad? Instrumental, porque también utilizamos ciertos instrumentos especiales para poder comer. Ahorita vamos a ahondar mucho en ese tema. Y también es una técnica avanzada, porque forma parte también de tu estilo de vida y obviamente de tu salud. Depende mucho tu salud de ese proceso de alimentación. ¿La que sigue? Me voy un poquito rápido porque les digo que luego me emociono. Bien. Como les decía, desde un punto de vista antropológico, yo sé que no nada más hay personas de México aquí conectadas, hay también de Latinoamérica. Entonces, tenemos que entender también algo muy importante, que el comer forma parte de nuestra cultura propia, de nuestra familia. Como yo comentaba hace un momento, es una ocupación instrumental. Si yo hubiera nacido, por ejemplo, en China, yo estaría utilizando palitos chinos para comer. ¿Qué es lo que necesito para poder manejar esos palitos chinos para poder comer? ¿Sí? Esos palillos. Ahora, como les decía, forma parte de nuestras costumbres. Algo muy mexicano que tenemos aquí con respecto a la alimentación, que son muchas tradiciones, algo que nos caracteriza el Día de Muertos, ¿no? Poner de los niveles, qué es lo que le gustaba de comer a nuestro conocido, ¿verdad? Nuestro familiar. Eso es algo muy importante, ¿no? También sabemos que independientemente de eso, cuando nosotros vamos a alguna cena de protocolo, aunque a mí me guste comer de algo muy sencillito o con las manos, porque también nuestras manos tienen que ver mucho con la alimentación, pues a veces tenemos que usar cubiertos, ¿no? Ya sabemos que de afuera hacia adentro para poder hacer un acto protocolario. Ahí vemos también otra perspectiva importante, que la comida no es nada más a veces para nutrir por nuestra salud, sino representa algo importante en los eventos. ¿Qué hacemos cuando cumplimos años, no? Nos compran un pastel o una torta, ¿no? Como les dicen en otros países. Entonces, para festejar necesitamos esa actividad, esa ocupación, ¿no? Yo he mencionado mucho que cuando he valorado pacientes, no necesariamente tienen que usar cubiertos, sino que utilizan una tortilla, que es algo muy clásico aquí en México, y sopean su sopita o todo lo que es su comida con la tortilla, ¿sí? Entonces, como vemos, la ocupación de comer forma parte de algo muy personal, ¿sí? La que sigue. Bien. Fíjense que desde el neurodesarrollo también es algo muy interesante verlo desde esta perspectiva. Desde que estamos dentro ahora sí que del vientre de nuestra mamá, hay reflejos que se empiezan ya a ser evidentes, como por ejemplo el reflejo de succión. Hay pequeños y hay imágenes donde se ha visto que ya empezamos a chuparnos el dedo. Parte de esa alimentación que nosotros vamos a ir ahora sí que haciendo en una vida extrauterina, ¿no? Parte de nuestro desarrollo, comer con nuestras manos. Por ejemplo, en terapia, hoy precisamente que tuve el grupo de pequeños con técnicas de alimentación, les explicaba esto a las mamás. Es muy importante que el niño pues se ensucie de cierta manera, que juegue con su comida.
¿Cuántos niños no tenemos que son prematuros, que tuvieron esta deprivación sensorial, que es algo también muy importante, y de hecho, pues tienen asco a ciertas texturas o alimentos, ¿no? Ahí pues también manejamos algo de integración sensorial en estas técnicas de alimentación. Entonces, como vemos, también forma parte de este neurodesarrollo. Por eso es importante también saber a qué edad el niño puede comer ciertos alimentos. También algo que me gusta recalcar, es muy importante esto, no prolongar el uso de un biberón porque puede deformar la boca. Hay estrategias donde se pueden adaptar ciertos aditamentos y evitar este problema. No sé cuántos de ustedes han tenido niños con parálisis cerebral que tienen el paladar todo hundido porque nunca le enseñaron a la mamá manejo de cavidad oral, no le enseñaron cómo alimentarlo con un vasito adaptado o con un biberón adaptado para evitar esa deformación en el paladar. Y estos pequeños también pueden desarrollar algunas deformidades, como se le llama deglución atípica, cuando es un trastorno, una alteración, una deformidad en lo que es la parte del maxilar inferior, porque no hay un desarrollo adecuado, se queda chiquita y hipotrófica. Entonces, es muy importante también trabajar estas pues actividades. Como les decía, hay muchas técnicas, ahorita voy a mencionar algunas porque hablar cada una de ellas, cada método, por ejemplo, en integración sensorial se maneja el método SOS, que es una técnica muy bonita que se trabaja precisamente para estos niños que tuvieron alguna alteración sensorial dentro de lo que es la alimentación. Entonces, como vemos, puede ser un auxiliar. Yo con estos pequeñitos, y esto también lo voy a mencionar ya, he manejado equipos de electroterapia para manejo precisamente tanto de la deglución, la masticación, trabajo precisamente técnicas sensoriales y hemos tenido muy buenos resultados con esos pequeñitos. ¿La que sigue? Eso es. Bueno, entonces, hablando de esto, ¿qué sucede cuando esta ocupación, que ya vimos que es muy importante en nuestra vida, inclusive yo creo que algunos ahorita mientras están escuchando el webinar están comiendo algo o tomando algo, ¿no? ¿Qué pasaría si tú no pudieras hacer esta actividad, ¿no? Es una actividad que queda alterada por alguna enfermedad, provocando alteraciones, como les decía, tanto en la masticación o en la deglución. ¿Qué sucede? Y ahí tengo algunas fotografías de algunos de los pacientes que hemos tenido, ¿no? Pacientes que usan sondas, ya sean nasogástricas, gástricas, pacientes que todavía no pueden comer ciertas texturas de alimentos o que inclusive hasta tienen una cánula de traqueostomía. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué es lo que podemos hacer con estos pacientes? ¿La que sigue? A ver, eso es bueno. Esto es muy importante también mencionar, que el proceso de rehabilitación de cada paciente, aunque yo tenga un grupo de niños, tengo que ver que sea individualizado y, como ya lo mencioné, multidisciplinario, es decir, que todos los profesionales que tenemos que intervenir aquí estemos en comunicación. A lo mejor no personal, porque a veces no se puede, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en el centro donde yo trabajo, pues no hay un médico especialista que haga, por ejemplo, una videofluoroscopía, que es un estudio que se necesita. Pues lo canalizamos, ¿verdad? Con algún médico que vemos que sí hace el estudio y pues bueno, ya por medio de notas, ya entonces tenemos esa comunicación, ¿verdad? O también tenemos la suerte de tener el teléfono del médico y ¿sabe qué, doctor, doctora? Tenemos esta situación, es de este paciente, etcétera, etcétera. Entonces, sí hay que estar en constante comunicación para poder tratar a estos pacientes. La que sigue, por favor. Hay muchas evaluaciones terapéuticas que vamos a estar realizando. Ahorita las vamos a mencionar. Bueno, miren, esto también es muy importante saber. Como les comento, cuando tú te metes ya a estas técnicas de alimentación, tienes que inclusive saber en qué consiste los tipos de alimentación asistida o especializada, como es precisamente una alimentación parenteral,
y una alimentación enteral, y en qué casos es cuando al paciente se le aplica, ¿no? Y aquí, pues bueno, tenemos el ejemplo que les comentaba, ¿no? Por ejemplo, estos dos tipos de alimentación se van a dar por medio de sondas, ¿verdad? Ya especializadas, porque el paciente tiene la incapacidad de poder comer por la boca, ¿sí? Entonces se tienen que poner ya sea vía intravenosa, ya con nutrientes más especializados, ¿sí? O como no nada más son las sondas, ¿sí? Entonces vemos que hay que también tener conocimiento de qué es lo que qué tipo de paciente tenemos, qué es lo que vamos a trabajar con él, porque como les digo, ¿no? Por ejemplo, con varios de mis alumnos les comento esto, no le vas a dar a un paciente que tuvo este tipo de alimentación luego unos tacos, ¿no? Aunque se le antojen, ¿no? Se les puede dar, ¿qué licuados? No. También aquí un profesional muy importante es el nutriólogo. El nutriólogo nos ayuda muchísimo para saber qué tipo de alimentos debe de comer y con ellos podemos llegar a un acuerdo para saber qué tipo de textura podemos empezar a trabajar. ¿La que sigue? Bien, como les decía, de hecho, fíjense que algo muy interesante es que, como les comenté hace un momento, tenemos que tener conciencia o conocimiento de qué estudios son los que necesitamos para que el médico ahora sí nos diga, ¿sabes qué? Esto sucedió en estos estudios, sí podemos empezar a trabajar con el paciente. Básicamente son dos, ¿sí? Tenemos precisamente el estudio médico de lo que es la videofluoroscopía, que es un estudio de contraste, y tenemos también la evaluación endoscópica de la deglución, o también llamada FES, donde precisamente se les mete una camarita para ver cómo están las estructuras, hacen los médicos ciertas maniobras para ver la función de estos dos, de este estudio. ¿La que sigue? Bien, básicamente no me voy a meter tanto en esto, que les digo, es como un recordatorio, pero sí es interesante ver qué es lo que hacen los médicos, ¿verdad? Como les decía, la evaluación endoscópica de la deglución, o también llamada FES, se les mete una camarita por la nariz y ahí el médico va viendo precisamente la función de todas estas estructuras, sobre todo también para ver si no hay un peligro de una broncoaspiración, que eso es también algo que hay que tener muy en cuenta. Por eso, dentro de las técnicas que ahorita voy a mencionar, aparte de las posturales, es muy importante también trabajar técnicas de respiración, ¿sí? Sobre todo aquellas que ayuden precisamente a mejorar o a seguir fortaleciendo lo que es el cierre de la glotis, ¿sí? Ya son maniobras más específicas y se ve ya otro tema también muy interesante. ¿La que sigue? Bien. Como vamos a ver también ahorita más adelante en la siguiente diapositiva, vamos a checar que, por ejemplo, el estudio de videofluoroscopía de la deglución es un estudio de contraste donde se le pone al paciente alimentos. Aquí básicamente se les trabajan, y dependiendo de las capacidades del paciente, las tres tipos de textura, un sólido, un semisólido y un líquido, ¿sí? En esos alimentos se les pone un contraste de bario y el paciente, pues bueno, así como está la imagen, se sienta el paciente, se le pone una cámara especial, ¿verdad? Y empieza el paciente a comer y empieza precisamente a verse en ese estudio la mecánica de la deglución, ¿sí? Entonces vamos viendo aquí si hay un cierre adecuado de la glotis, si está pasando adecuadamente el alimento, y es interesante ver esos videos donde hay una deglución normal, que cuando uno come es rápido, y en pacientes que tienen alteraciones de la deglución, hay pacientes donde se les queda atoradita parte de la comida y empiezan a toser, y de hecho es impresionante ver que a veces cómo el alimento se va hacia vías respiratorias. Entonces sí es un estudio que nos ayuda precisamente a saber cuál es la condición de nuestro paciente. La que sigue, por favor. Muy bien, perfecto. Bien, fíjense que también este cuadrito yo se los comparto porque como todo estudio médico hay un pro y un contra, ¿verdad? Pero fíjense que los dos son muy importantes que hacer,
¿sale? Por ejemplo, hablo precisamente de la videofluoroscopía. Bueno, la desventaja es que pues, hay radiación, se tiene que hacer este contraste, en cambio la FE se ven ciertos aspectos más que en la videofluoroscopía, pero sí cabe mencionar, como les decía, depende también el objetivo y la perspectiva del médico, ¿sí? Es muy importante y por eso si tenemos los dos estudios, pues mejor, ¿verdad? Para poder saber en qué condiciones estamos recibiendo a nuestro paciente y en qué abordaje terapéutico podemos dar a ese paciente. Por eso es importantísimo que el foniatra esté dentro de este equipo y obviamente el médico rehabilitador, valorando todas estas situaciones, empezar a trabajar. ¿La que sigue? Bien. Bueno, fíjense que hay también valoraciones clínicas que podemos hacer. Aquí es muy importante mencionar, y eso sí se los comento, si ya tenemos como terapeutas un adiestramiento para aplicar esta evaluación de viscosidad y volumen del alimento, el MEP-B, perfecto, lo podemos hacer, pero sí tenemos que tener un adiestramiento, ¿sí? Si no, también, pues obviamente hay profesionales que lo pueden hacer, pero si tú tienes ya ese adiestramiento, pues ya lo hiciste, ¿no? Estas evaluaciones clínicas son precisamente evaluaciones que les van a ayudar precisamente a valorar a sus pacientes y saber qué tipo de textura y qué cantidad pueden ustedes trabajar con sus pacientes. El test del ITD, fíjense que es un test donde ya inclusive lo pueden ustedes ver por internet en la página de Nestlé. Es un test donde precisamente trabajan unos ítems para saber cuál es el grado de dificultad del trastorno de la alimentación, de la disfagia. ¿Sí? ¿La sigue? Bien. Fíjense que hablando precisamente de lo que es la evaluación clínica, cabe mencionar que es bien importante, pues también, como les decía, este es un organigrama. En este organigrama, yo veo, checo, valoro al paciente y como si ven al inicio, se hacen ciertos estudios, ciertas pruebas y sí hay un nivel donde si ya se diagnostica precisamente esta disfagia orofaríngea, entonces necesitamos entonces trabajar ya con este paciente con ciertas pruebas, ¿no? E ir valorando. Obviamente, este es un trabajo continuo con todos los responsables y más, por ejemplo, si tenemos a pacientes con cánulas de traqueostomía, ¿sí? Entonces, esta es una evaluación clínica de la disfagia, lo ideal, ¿sí? La que sigue. Bien, es una evaluación. Me gusta mucho compartir esta imagen, bueno, porque es la hoja de valoración que yo utilizo con mis pacientes ahí en el DIF. Obviamente, pues bueno, ya sin sellitos, ¿verdad? Donde yo trabajo, pero es la evaluación que yo aplico, ¿no? Que es, por ejemplo, el nombre del paciente, por ejemplo, ya sus datos personales. Pero fíjense algo interesante, pues bueno, ahí ya voy complementando los antecedentes personales no patológicos, los antecedentes personales patológicos, los fármacos que está tomando de medicamento, porque también es muy importante checar esa situación. La que sigue. Bien. Las medidas médicas también de riesgo, ¿no? Por ejemplo, si el paciente tiene una traqueostomía, ¿sí? Su cánula, ¿qué tipo de cánula tiene? ¿Ya se la están tapando o todavía no le han enseñado cómo irse quitando esa sondita? Le decimos proceso de destete de cánula de traqueostomía. Por ejemplo, si el paciente usa algún tipo de sonda,
está en un tratamiento oncológico. Eso sí es muy importante, sí, saber todas las situaciones que está presentando el paciente. Aquí en Jalisco, fíjense que hay algo que llama mucho la atención. Hay mucho paciente que sí tiene este tipo de situación, pero a veces se les agrega algunas otras enfermedades, como por ejemplo puede ser también que el paciente tenga hemodiálisis, o sea, dializado, ¿sí? Entonces, sí son situaciones que tenemos que tener en cuenta y sabemos que no podemos agotar o forzar de más al paciente, ¿sí? Entonces, muy importante tener en cuenta todas estas medidas, ¿sí? Ahora, la serostomía, que quiere decir que tiene resequedad por una falla de producción de saliva por las glándulas salivales. Me han tocado pacientes con trastornos neurológicos. He tenido como 3 pacientes precisamente por golpes o lesiones en la parte posterior de la cabeza, precisamente donde están los nervios craneales, y hay pacientes que tienen alteraciones asociadas junto con esta situación. Entonces, pues también ahí es importante que el médico nos vaya orientando en esa situación para saber cómo empezar a trabajar al paciente. Que les voy a decir algo, les voy a pasar unos tips. Fíjense que también es muy importante no nada más trabajar la situación periférica, ¿no? Por decirlo así, sino también hay que auxiliarnos mucho de información de corteza cerebral. ¿Esto qué quiere decir? ¿Sabían que los sabores también te pueden producir ciertos mecanismos reflejos, por ejemplo, en el caso de estos pacientes para producción de saliva? ¿Sabían que el sabor dulce nos ayuda a esta función? Les voy a poner un ejemplo. Cuando tú estás chupando una paleta dulce, empiezas a producir más saliva. Nada más que obvio, no te das cuenta porque estás pasando y pasas saliva, pero sí te vas a dar cuenta que estás pasando más cantidad de saliva que si no tuvieras nada, o que si tuvieras a lo mejor sal, por ejemplo, en tu boca. Otro sabor que es muy característico, que es muy noble en esta situación de lo que es propiamente la respuesta, por ejemplo, niños que tienen lo contrario, ¿no? Por ejemplo, una hipersalivación. Hay pequeños que tú les das un poquito de limón y ¿qué hacen? Empiezan como a chupar, ¿verdad? Nosotros igual, si yo les doy a probar ahorita un limón, muchos van a empezar como a chupar y entonces no van a salivar tanto, van a empezar a pasar esa salivita. Entonces ahí nosotros también nos auxiliamos de esa respuesta que tienen los sabores. Nos ayuda muchísimo, sinceramente, esta situación. Entonces podemos ver ahí cómo nosotros podemos tener a nuestro favor, si tenemos esta información de integración sensorial, cómo podemos ayudar también a estos pacientes, ¿sí? Por ejemplo, en estos pacientes que les decía que tienen dificultad para poder producir saliva, obviamente, pues bueno, su tratamiento médico, que toman mucha agüita, porque también es muy importante. Fíjense algo interesante, y esto también antes de que se me vaya, porque es un dato que les puede servir también a varios de ustedes. Como saben, aquí en México tenemos una ola de calor tremenda. Muchos de mis pacientes, de hecho, hoy precisamente una chica que tiene esclerosis lateral amiotrófica me comentaba, Clau, fíjate que en la noche, híjoles, pasé una mala noche, tenía la boca seca, 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 y le digo, ¿y tomaste agua? Pues la verdad no, estoy tomando mucho jugo. Ah, pues ahí viene la situación, tienes que estar tomando también agüita. Eso también es importante a veces orientar al paciente, ¿no? De que pues ahorita con esta situación de calor tenemos que estar tomando también, no nada más los 2,5 litros que nos piden, ¿verdad? Tomar diario, a veces un poquito más, pero agua natural, o sea, nada de licuarle frutita, azúcar, el refresquito, no, sino más bien trabajar esa parte de tomas tus 2,5 litritos de agua más lo que te quieras tomar que el refresco y todo, porque eso no cuenta como agua, ¿sí? Inclusive ya sabemos que los refrescos nos pueden inclusive hasta deshidratar, aunque nos quiten esa sensación de calor, de sed, tenemos que tomar bastante agüita. Entonces sí tenemos que tomar en cuenta estas situaciones. Y bueno, otra situación que tenemos que tener en cuenta es precisamente la hipnofagia.
¿Qué quiere decir esto? Bueno, que es un síntoma donde podemos nosotros observar dolor cuando se está comiendo. De hecho, fíjense, y ahorita lo voy a mencionar ya que entremos ya en materia de electro, precisamente los protocolos que ya están estandarizados, eso sí cabe recalcar, los equipos de electroterapia ya contienen protocolos que ya están estandarizados, que ya están comprobados que sí sirven, ¿sí? Ahorita lo comento porque pasó algo en uno de los cursos que me decían, bueno, pues entonces si maneja TENS, yo le puedo poner cualquier TENS ahí, del Chattanooga. No, espérate, es que los equipos que ya tienen los protocolos de deglución ya están protocolizados y diseñados para trabajar músculos de la cara. Y aparte, los electrodos son diferentes. Yo no le voy a poner un electrodo cuadrado para músculo grande, ¿verdad? Para un bíceps, por ejemplo, los músculos yoideos. O sea, no, desde ahí empieza ahí una situación que no va bien con lo que son los principios en la aplicación de una electroterapia adecuada, ¿sí? Desde pues los cortamos, no, espérate, ahorita vamos a hablar de ese tema, ¿sí? Pero sí es muy importante tener en cuenta esto, ¿no? Que sí se manejan corrientes para manejo del dolor, como el TENS, por ejemplo, las 50, pero sí es muy interesante también checar que esos protocolos están ya diseñados por algo, de inclusive del equipo de fisiología, que ahorita vamos a hablar, que es un equipo bien bonito. La verdad, cuando empezamos a explorarlo, vimos que puedes trabajar tú 3 etapas de electroterapia en el proceso de rehabilitación de tus pacientes. Puedes manejar primero un protocolo para el dolor, precisamente, ya uno de reeducación, y uno para también seguir reeducando. Entonces, ahorita vamos a hablar de estos protocolos. La que sigue, por favor. Bien, esta es otra parte donde hablamos precisamente qué tipo de retención de alimentos tiene el paciente, ¿sí? Es decir, qué tipo de alimentos está comiendo, si el paciente no puede comer sólidos, le cuestan los líquidos, ahí todo eso lo vamos anotando, ¿sí? Enfermedades recurrentes como bronquitis, por ejemplo, alguna infección respiratoria, problemas estomacales, todo eso se tiene que considerar. Vamos también a checar lo de la exploración de la voz. Aquí yo la verdad me ayudo mucho de mis colegas terapeutas de lenguaje, porque fíjense que cuando un paciente tiene alteraciones de la alimentación, hablando precisamente de este proceso de deglución, híjole, la verdad es muy interesante checar y escuchar al paciente que cuando está comiendo, luego se le oye la voz como, decimos, como con agua, ¿no? Se le oye la voz así, y tú, carambas, ¿qué tiene el paciente ahí? ¿Por qué se le está escuchando? Pues porque probablemente se le quedó comida ahí. Entonces, sí es muy importante tomar en consideración esta situación, ¿no? De que tenemos que checar que ese paciente, pues, no esté reteniendo alimento, ¿no? Esa voz acuosa, ¿sí? Entonces, es muy importante también escuchar cómo habla nuestro paciente durante todo este proceso de rehabilitación. Y bueno, tenemos aquí, ¿cómo se llama? Lo que es la exploración orofacial. Esto también es bien interesante e importante. Fíjense que cuántos de sus niños, voy a retomar otra vez el tema de parálisis cerebral, porque por desgracia es creo que de los pacientes que más problemas tienen para la alimentación y sobre todo tienen muy descuidada su boca, ¿no? Ahorita vamos a hablar también de esta situación de la limpieza de la boca, porque fíjense que de verdad es muy, muy, muy triste ver que tienen dientes picados, les decía hace un momento, ¿no? Les prolongan el uso del biberón y el paladar lo tienen ya deformado, dientes chuecos, son muchas cosas y así no debería de tener la boca nadie, ¿no? Menos un pequeñito que necesite esa asistencia, ¿no? Entonces vemos el estado de los dientes, del paladar, las encías, los labios. Hace tiempo me tocó un niño con parálisis cerebral, ¿cómo nos costó trabajo? Se mordía los labios, pero ella era que les arrancaba pedazos de carne.
ahí también implicaba un problema también emocional, por eso también ahí el psicólogo nos ayuda mucho en este proceso, donde el niño tenía niveles de ansiedad muy altos por una situación de dinámica familiar. Entonces el niño, pues obviamente tenía mucha hiperreflexia en la boca, se mordía sus labios y tuvimos que ponerle un tipo de mordedera, se le consiguió para que no se mordiera, ¿sí? Obviamente no era un chupón como tal, de hecho siempre he dicho, el chupón no te va a servir para nada más que para deformarte la boca, ¿sí? Entonces a un niño no se le debe de poner un chupón, porque el chupón de cierta manera hasta te hace ciertas dependencias, ¿verdad? Y también aparte deforma la boca, ¿no? De hecho, vemos inclusive personas ya adultas que tienen arcos en sus dientes por el uso del chupón cuando eran pequeños, ¿sí? Entonces, sí, el chupón definitivamente no se usa. Yo lo personal siempre les digo a las mamás, ¿no? Mamá, ¿sabe qué? Chupón no. Le voy a enseñar algo muy padre para que su niño tenga sus dientes bien parejitos y también, obviamente, ayudemos a que coma, ¿sí? Entonces, muy importante también valorar todo esto, ¿sí? La que sigue. Bien, ahorita vamos a ver también eso, la otra parte de la valoración, donde hacemos una exploración clínica de la deglución. Aquí ya vamos a hablar de los tipos de alimentos y también de los sabores. Fíjense que cuando vamos a valorar esta parte, hay que integrar tanto la parte sensorial y la parte motora. Por eso es muy importante que cuando estemos trabajando con estos pacientes, por ejemplo, les pidamos sus 5 texturas, ¿no? ¿Sabes qué? Vamos a pedirte tus 5 texturas. Yo necesito que traigas, por ejemplo, te vas a traer miel. Ahí ya tengo un sabor dulce, ¿no? Te vas a traer un poquito de papilla, ¿no? De pollo. Ahí tengo un sabor salado. Entonces, podemos trabajar diferentes texturas, ¿no? Por ejemplo, necesito algo acidito, a lo mejor un poquito de jugo de limón, ¿no? Por ejemplo. Entonces, vamos, y esto también depende de la edad, porque no a todos se les va a dar los alimentos, sobre todo a un niño, por ejemplo, que es menor de 1 año, no le voy a dar limón o no le voy a dar, ¿cómo se llama? Algo amargo, no. Fíjense que pasa algo, una situación. Y yo decía, ya cuando empiezas a estudiar un poquito más, empiezas, ay, de veras, ¿por qué se le daba café al niño, no? Cuando estabas trabajando terapia sensorial. Pues para empezar, un niño pequeño no debería de tomar café, ¿no? Pues no está dentro de su dieta. Entonces hay que ver alimentos que él pueda comer que tengan ese sabor, ¿no? Obviamente, como les digo, esto ya es otro tema, pero sí hay que valorar la edad para poder dar también un sabor, ¿no? Y obviamente, pues como les decía, la textura, ¿no? Bueno, tenemos también la exploración del suelo de la boca, pues también es muy importante porque hay que valorar esta parte de cómo el frenillo, por ejemplo, está situado, la lengua, todas estas estructuras, ¿sí? Y bueno, también está, ahí ya viene el test clínico de volumen y viscosidad, el MECB, donde precisamente, como vemos ahí, vamos a hacer una valoración, ahorita se las voy a explicar rápidamente, pero sí tenemos, por ejemplo, que checar, por ejemplo, las 3 texturas que maneja este test, el líquido, néctar y el pudding, ¿sí? Por ejemplo, en la aplicación de cada una de estas texturas, se debe ver si hay presencia de tos, por ejemplo, cambios en el tono de la voz, lo que les decía, a veces tomas y me cuesta trabajo, me quedé con alimento, ahí ya me cambió el tono de la voz, o se me oye la voz acuosa, por ejemplo, ¿no? Como con agua. Si hay presencia de residuos orales, acabas de comer el alimento, a ver, abre la boca, valoramos, ay, sí le quedó entre lo que es la encía y los dientes, ay, quedó residuo, por ejemplo, ¿no? Si hay una deglución fraccionada, es decir, que vas pasando el alimento como por varias etapas, no es nada más de una sola toma. También si hay un fallo en el del cierre del sello labial y de los residuos faringeos. Fíjense que esto es muy importante también. Cuando nosotros comemos, se supone, no nada más por educación, cierras la boca y masticas con la boca cerrada. ¿Cuántos niños con parálisis cerebral comen y lo que hacen es esto? Sacan la lengua y mastican, hacen esto. ¿Por qué?
porque sus músculos no están adecuadamente fortalecidos. Esto también se los explica a las mamás. Todos deberíamos de comer con la boca cerrada. ¿Qué hay que hacer ahí? Pues bueno, lo que se les pide a las mamás, ya teniendo la textura identificada que vamos a trabajar, ¿sabe qué? Vamos a darle bocados chiquitos para darle la oportunidad que pueda manejar ese bolo alimenticio pequeñito, no atragantar también al niño, porque también eso es uno de los errores que hacen muchas mamás, les atiborran lo que es la comida en la boca, se la llenan, parecen luego ya ardillitas, tienen ya comidita en las mejillas, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces lo que hacemos es precisamente darle bocados chiquititos, que vaya masticando el pequeño, y aquí hay una técnica muy sencilla. Le doy el bocadito, pongo mis deditos abajo de la barbilla, aquí el dedo pulgar abajo del labio inferior, hago el labio hacia arriba, y lo que hago es movimientos circulares para ayudar a que el niño empiece a masticar. Voy a subir un poquito la cabeza, y voy a ayudar a que el pequeño vaya teniendo esa habilidad. Es muy importante el cierre de los labios porque de cierta manera esa presión que se hace en la boca ayuda a que el alimento se vaya para atrás y lo podamos deglutir de forma adecuada. ¿Cuántos de nosotros, te los voy a poner un ejemplo, ¿no? Tú cuando comes así, te va a costar más trabajo pasarte el alimento porque no estás haciendo un cierre adecuado que haga esa gravedad, esa presión para poder succionar el alimento hacia adentro, ¿sale? Muy bien. La que sigue, vamos a ver a continuación las 3 texturas, ¿sí? Que es precisamente el néctar, la miel y el pudding, que es más espesito. Son las texturas con las que se tiene que trabajar. La que sigue, porque a continuación vamos ya a hablar precisamente de la evaluación de este examen de viscosidad. Como les decía, si tenemos el adiestramiento, claro que lo podemos realizar sin ningún problema, ¿sale? Bien, cuando nosotros vamos a hacer esta valoración, esta exploración del volumen y viscosidad, pues bueno, básicamente vamos a tener algún material básico para poderlo realizar. Básicamente vamos a tener agua a temperatura ambiente, un espesante, de hecho en las farmacias se puede comprar, les digo, Nestlé maneja esta línea de espesantes. Aquí obviamente el espesante, ahí nos dice cuántas medidas necesitamos para tener estas 3 texturas, inclusive la cantidad de agua que necesitamos, ¿sí? 3 vasos, porque ahí en cada uno de los vasitos se van a hacer estas viscosidades de líquido, néctar y pudding. Tenemos que tener un oxímetro o un pulsoxímetro donde tenemos que ver cuánto está saturando nuestro paciente durante la realización del estudio. Sabemos que si se baja de menos de 90, hay que tener cuidado, ¿no? Aspirador por si necesitamos aspirar, porque hay gente que se le queda alimento, entonces hay que saber aspirar. Y la hoja de registro, ahora sí la que sigue, porque ahí vamos a ver precisamente cómo es esta hoja de registro, ¿sí? Aquí vamos a ver cómo se realiza el estudio, ¿sí? Ahí, bueno, en la fotografía inferior vemos cómo precisamente el profesional de la salud está teniendo el material, ahí está el espesante, los 3 vasitos, y bueno, prepara precisamente con la cantidad que menciona precisamente el botecito, la cantidad de agua, las medidas, ya marca lo que son las texturas, y empieza a proporcionarle el alimento al paciente con la jeringa. Se van a hacer las valoraciones como lo vemos ahí, vamos a trabajar lo que es cada una de las texturas, pero se va a aplicar en 3 etapas. Primero se le va a aplicar 5 ml, después 10 ml y luego 20 ml. Si el paciente con la primera textura, por ejemplo, no tuvo ningún problema, se continúa, ¿verdad? No hubo aquí datos de problemas, por ejemplo, en el de pudding, ¿no? Que es la textura más segura. Bueno, vamos con el líquido. Si al proporcionarle los 5 ml, el paciente tiene problemas para pasar el alimento, hasta ahí se le hace la evaluación. No se le sigue. ¿Por qué? Porque probablemente pudiera tener algún problemita para pasar el alimento, ¿sí? Entonces, sí es muy importante anotar, a los 5 ml hubo presencia de dificultad
muy marcada para poder tomar esa textura y ya no se evalúa, ¿sale? Esta hojita precisamente nos ayuda a valorar esa parte, ¿sí? Bien, la que sigue, porque vamos para el test precisamente es un test que les comentaba, el ITD, que nos ayuda precisamente a valorar el tipo, la calidad para alimentación en cuanto a este tema de la disfagia. Son 10 ítems que se le hacen al paciente adulto, porque este es para adultos. Hay uno para niños, que básicamente son las mismas preguntas, pero se le preguntan al cuidador, ¿no? Aquí, por ejemplo, mis problemas para tragar me llevan a perder peso. Cuando tienes un trastorno de la alimentación, claro que estás bajando de peso porque no te estás nutriendo bien. Segunda pregunta, ¿mi problema para tragar interfiere con mi capacidad para comer fuera de casa? Perdón, las evaluaciones van de 0 a 4. 0 es que no hay problema, 4 cuando sí hay un grave problema, por eso está en rojo, ¿verdad? Bueno, tragar líquidos me supone un esfuerzo extra. Tragar sólidos me supone también un esfuerzo extra. Tragar mis pastillas del medicamento me supone un esfuerzo extra. Hay pacientes que inclusive se las tienen que disolver con agua o se las tienen que poner dentro de los alimentos porque no se la pueden tomar, ¿sí? Tragar es doloroso. El placer de comer se ve afectado por mi problema de tragar. La otra pregunta, cuando trago la comida, ¿se pega en mi garganta? Eso también es importante, por eso empiezan a toser, ¿sí? Dice, toso cuando estoy también comiendo, porque puede ser que el líquido se está yendo por la vía respiratoria, ¿no? Tragar para mí es muy estresante, ¿sí? La que sigue. Entonces, haciendo esta evaluación, vemos en la siguiente diapositiva los resultados que me conllevan precisamente a ver qué tanta gravedad tiene esta situación del paso del alimento. De 0 a 9, pues hay una dificultad muy leve para tragar. A lo mejor nada más lo que necesitas precisamente es trabajar con una textura y unos ejercicios, ¿no? De 10 a 19 puntos hay una disfagia leve, de 20 a 29 una disfagia moderada y de 30 a 40 una disfagia muy severa, ¿no? Entonces, pues bueno, ya dependiendo de cada estadio hay que dar un abordaje terapéutico. Bien, la que sigue. Bien, ahí viene precisamente en la siguiente diapositiva lo que les comentaba, el test también, pero aplicado a niños. Igual son las mismas 10 preguntas, pero ya enfocadas ahora sí que a los cuidadores, ¿no? A los papás. La que sigue. Bien. Bueno, ya vamos entrando más en materia. Fíjense que cuando estamos trabajando cavidad oral, hay protocolos de evaluación miofuncional orofacial, ¿sí? ¿Me pasan la siguiente, por favor? ¿Sí? Donde precisamente vamos a hablar de ciertos aspectos importantes, ¿no? Como terapeutas, algo que nos enseñaron básicamente era la corrección de la postura. A muchos de ustedes, y en los cursos lo que les hago la pregunta, ¿cuántos de ustedes quieren comer algo delicioso, sólido, ya sea un pastel de carne, pudiera ser a lo mejor una torta, un lonche, un tamal, lo que ustedes quieran, con tu coca bien fría y acostado? ¿Te lo pudieras comer? Pues claro que no, te va a costar trabajo y si lo puedes hacer vas a sentir mucha dificultad, ¿eh? Entonces, la postura es bien importante. Por eso, cuando vamos a trabajar cavidad oral, importantísimo posicionar al paciente para poder empezar a trabajar. Yo no voy a trabajar a algún paciente acostado o mal sentado, ¿verdad? O boca abajo, para nada. Tenemos que tener al paciente bien sentadito. También por la situación respiratoria. Tenemos que tener los músculos, ¿verdad? Respiratorios trabajando adecuadamente y obviamente los pulmones. Entonces, es muy importante la postura para que así vayamos haciendo el abordaje. Otra de las técnicas, como ya lo mencioné, es la valoración anatómica de toda la cavidad oral, la respuesta precisamente a ciertas texturas, temperaturas también es muy importante. No voy a aplicar texturas muy extremas, ni muy caliente ni muy frío. Todo tiene que estar en una temperatura adecuada que pueda, ahora sí que trabajar mi pequeño, ¿no? Cuando estoy trabajando con niños, inclusive hasta con adultos, yo lo que les recomiendo son cucharas de plástico, no de los desechables, porque luego esas hasta te pueden cortar, ¿no? Pero
cucharas de plástico gruesas para poder trabajar a los pacientes. Ahí vemos, por ejemplo, en la imagen, pues abatelenguas, que es algo muy básico que podemos trabajar. Vemos también el C-Vibe, que son unos cepillitos vibradores que te ayudan para trabajar también la propiocepción en cavidad oral. También en la fotografía del lado derecho es una evaluación, el espejo milimetrado de Altman o de Gratzel, que es un espejito que ya tiene una numeración donde vemos la calidad de la respiración para saber que realmente está respirando bien el paciente. Esta yo la utilizo mucho en pacientes que tienen traqueostomía. Por ejemplo, en este caso, esta pequeña tenía un caso de una laringomalacia grado 3, sí, muy importante, y pues teníamos que ir trabajando terapia respiratoria. En la imagen no se ve mucho, pero se ve que en la fosa nasal del lado izquierdo apenas se opacó un poquito y del lado derecho nada, ¿sí? Prácticamente pues estaba respirando solamente con la cánula, ¿no? Ahí empezamos a hacer ciertos trabajos respiratorios, obviamente alimentación, y pues bueno, la niña ahorita actualmente ya tiene 8 años, y pues la niña, pues obviamente tuvo intervenciones quirúrgicas, pero la niña ahorita ya ni tiene cánula, ya come bien, va a la escuela. Sí se trabaja un poquito la situación dental, porque siempre esto es también importante, o otro profesional que se agrega, la parte de odontología, inclusive hasta cirujanos maxilofaciales, porque hay situaciones donde pues se retrasa el proceso de alimentación, pues hay estas alteraciones anatómicas por una hipotrofia, ¿verdad?, que están presentando estos pacientes. ¿La que sigue? Bien. En la siguiente vamos a hablar ya de lo que es propiamente las maniobras posturales. Las maniobras posturales básicamente, como les decía, son maniobras que me van a ayudar a mantener al paciente en una posición óptima para la alimentación. De hecho, eso es bien importante, como les comenté, porque inclusive la misma gravedad, como sabemos, tiene una acción en todo nuestro cuerpo. Y cuando comemos, la gravedad es muy importante también. Entonces, fíjense que el hecho de trabajar maniobras posturales, ¿verdad? Se dice que obviamente gracias a estas se reduce mucho la incidencia de aspiraciones de un 75-80%. Entonces, eso es algo muy bueno, ¿verdad? Obviamente te ayuda también a una retroalimentación para que el paciente, pues bueno, tenga su cuellito más estable, ¿verdad? Y podamos trabajar esta parte postural. Y bueno, como vemos ahí, la primera maniobra postural que se utiliza sobre todo para ayudar a que el cierre de la glotis sea el adecuado es llevar la cabeza hacia adelante, ¿sí? Esto nos ayuda muchísimo para que el paciente pueda precisamente tenga esa seguridad de que no se le va a ir el alimento hacia la parte respiratoria. Yo lo que les comento en los cursos es que es muy, muy importante primero empezar con ejercicio respiratorio, ¿verdad? Tomas aire, hacia adelante. Tomas aire, saca, ¿sí? Primero empezar con esas maniobras y posteriormente ya empiezas a trabajar con alimento. Por ejemplo, un alimento seguro, que es precisamente el semisólido, el pudding, ¿no? Le das de comer, le das una probadita, a ver, trata de mover tu boquita, juega con el alimento, ya lo vas a pasar, perfecto, baja tu cabeza, trata de pasarlo y listo. Si tienen agua, pueden hacerlo ahorita en sus casas, o si tienen ahí algún alimento, van a tomar un poquito de agua, pasan agachan su cabeza, toman el agua y van a sentir la acción que tiene la glotis y no se les va a ir para otro lado. Lo voy a hacer yo. Paso. Muy bien. No se me fue para otro lado. Inclusive siento esa resistencia que también me ayuda a fortalecer. También tenemos la rotación, ¿verdad? Igual, hacemos la rotación, tomamos aire, sacamos. Regresamos, tomamos aire, sacamos. Lo mismo igual, damos el alimento, volteamos y pasamos. De esta manera estamos trabajando y fortaleciendo más los músculos del lado donde rotamos, ¿verdad? Para pasar el alimento. Ahora sí, la que sigue, por favor.
para seguir rápido con las maniobras. Ahorita me voy apurando porque les digo que tiendo a veces a emocionarme. Bien, otra maniobra que se hace, pero esta ya es cuando tenemos ya la plena seguridad de que el paciente ya no se le pasa nada de alimento ni nada, sobre todo, ¿verdad? Cuando ya tenemos bien reeducada la parte respiratoria. Pero esta es una técnica que se utiliza para aquellos pacientes que se les dificulta mover la lengua para pasar el alimento hacia atrás, ¿sí? Lo que hacemos es jugar con el alimento y precisamente decirle al paciente que eche su cabecita hacia atrás, la lengua trate de pasar desde los dientes hacia el paladar, hacia adentro, para pasar el alimento. De hecho, una textura que podemos usar para este ejercicio es con miel. Le ponemos miel en el paladar, ¿verdad? Sobre todo en la parte entre el diente y el paladar. Le decimos al paciente que con su lengua trate de llevar esa textura. Cuando ya le esté llevando hacia atrás, hace su cabecita hacia atrás y se la lleva, ¿sí? Con ese tipo de textura se puede trabajar, parte de la respiración. La inclinación de la cabeza también para trabajar y fortalecer, así como la rotación, igual para poder ayudar a trabajar y fortalecer los músculos, por ejemplo, del lado derecho y pues los del lado izquierdo, dependiendo de dónde te voltees, ¿verdad? Si haces la lateralización del lado derecho, estás fortaleciendo los del lado derecho, ¿sí? Bueno, recomendaciones generales cuando trabajamos al paciente para comer. Como les decía, siempre es muy importante trabajar en sedestación. Si por situaciones de salud al paciente no se le puede sentar todavía al 100%, ¿verdad? 90 grados, pues entonces trabajas una semifowler, ¿sí? Ya depende de la graduación, pero que no esté totalmente acostado, porque si no, pues ahí puede quedar alimento y pues más peligroso, ¿no? Dar bolos de comida pequeños, como les decía, siempre uno de los errores a veces de los cuidados es que ya rápido, hay que darle de comer, me tengo que, no, espérate, todo tiene que ser al ritmo del paciente, ¿no? Hay que darle bocados pequeños, ¿sí? Descansar entre bocados, darle la oportunidad que juegue con el bocado, que lo saboree, que se lo pase, ¿sí? De hecho, me preguntan muchas mamás y también algunos colegas, ¿cuánto tiempo es el bueno o el recomendable para que coma una persona, ¿no? Que está en estos procesos de tratamiento. Máximo 1 hora. No pueden estar 3, 4 horas, no. Se cansan los músculos, ¿sí? Entonces, nosotros, de hecho, cuando estamos comiendo relajados, porque yo sé que muchos trabajamos y comemos de rápido, pero, por ejemplo, tú estás relajadito, estás comiendo más o menos 1 hora y luego a veces hacemos hasta sobremesa, ¿verdad? Pero lo ideal es 1 hora. Inclusive, como les decía, siempre dar esa oportunidad. Yo, por ejemplo, les digo a las mamás, si no se acabó el alimento en su totalidad, pues bueno, guárdaselo, déjale que repose tantito y después le empiezas a seguir dando de comer, ¿sí? Pero que sí tratar de no forzar tanto al paciente porque se puede cansar y pues ya sabemos que un músculo agotado pues no se va a reeducar adecuadamente, ¿sí? Y mantener la sedestación después de cada comida de 30 a 60 minutos, ¿sí? Acaba de comer el paciente, hay que dejarlo que pues que esté así. ¿Por qué? Porque si se acuesta luego hay peligro de reflujo o que devuelva la comida. Entonces sí es muy importante tener en cuenta esto. Ahora sí, la que sigue, por favor, donde vamos a ver precisamente lo que es la anterior, antes de pasar a la parte sensorial. No, es atrás, más atrás, sí, ya vamos a ir para allá. Esa, gracias. Dentro de las técnicas para manejo sensorial, lo que les comentaba, básicamente se trabajan, pues, lo que son texturas, se trabajan también, ¿cómo se llama? Sabores. Pero fíjense, también aquí me gusta mucho recalcar la parte del lavado de dientes, que es una actividad donde puedes también trabajar la parte de texturas en la boca. De verdad, y esto sí se los pido, por favor, es muy feo ver, y luego las mamás le echan la culpa, es que se le picaron los dientes por el medicamento. El neurólogo varios neurólogos que conozco, con los que hemos trabajado, pero, por ejemplo, el neurólogo de allá del CRI siempre nos dice, es que el niño, o sea, ningún medicamento te va a picar los dientes, se pican porque no te los lavas bien. Entonces, bueno, en mi faceta de terapeuta ocupacional les tengo que enseñar a las mamás cómo con una gasita pueden hacer ese aseo con la boquita. Simplemente puede ser con agua,
o un poquito de agüita con bicarbonato. Hay enjuagues ya especiales para los bebés e inclusive cepillos para los bebés. Ya se les indica cómo lavarles la boquita, que hay que llevarles un poquito la cabecita hacia adelante para que no se traguen el agua. Hay muchas estrategias y ese creo que es otro tema que es interesante, el lavado y la limpieza de la boca en niños, por ejemplo, con algún daño neurológico. Pero sí, a todos los bebés se les tiene que limpiar su boquita, ¿no? O sea, ya tomó leche, ya, ahí déjalo. No, hay que limpiarles bien su boquita. Con agüita, como les decía, simplemente lavarles y listo, no pasa nada, ¿verdad? Obviamente en un adulto, pues con más razón, muchos pacientes no se les ha tocado neurológicos adultos que llegan, abren la boca y, ay, Dios, ¿cómo que no te has lavado tu boca? Y ves muelas picadas. Eso, la verdad, ya es un descuido y nosotros como terapeutas tenemos que abordar eso. Bueno, las técnicas sensoriales se manejan en general para todos. Aquí pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, la praxia deglutoria, es decir, que al paciente ya se le olvidó cómo pasar, ¿verdad?, del alimento. Retraso en el inicio de la deglución oral, es decir, cuando el paciente no juega con el alimento en su boca, eso es algo muy importante. Cuando hay presencia de algún tipo de agnosia, ¿verdad?, es decir, cuando el paciente pues no reconoce ciertos estímulos, no sabe qué tiene en la boca, si tiene un sabor dulce, salado, etcétera, ¿no? Fíjense que pacientes neurocovid que tuvieron esta situación, que de hecho estuvimos trabajando con estos pacientes, todavía me han llegado pacientes con estas secuelas y estamos trabajando este reentrenamiento sensorial. Por eso les decía, no nada más trabajar la parte periférica, sino también nos ayudamos de lo que es precisamente la biorretroalimentación, recordando, ¿verdad?, por procesos cognitivos, cómo sabía ese alimento que está probando. Ahí estamos haciendo una interconexión desde la periferia al sistema nervioso central para poder recordar cómo estamos, cómo era esa textura y poder asimilarla poco a poco, ¿sí? Y bueno, también para pacientes, porque hay pacientes que tienen hipersensibilidad de la boca, entonces también se trabajan para disminución de la sensibilidad y también para el retraso en el disparo del reflejo deglutorio que ya mencioné. ¿La que sigue? Ahora sí, estas sí las vamos a pasar rápido porque... no, esta no, la que sigue no, esta está bien. Dentro de lo que es lo que les decía, el manejo sensorial, vamos a utilizar, por ejemplo, sabores ácidos, depende de la edad, usar bolos fríos y tibios, no exagerados, presentar un bolo que requiera masticación si ya hay que trabajar masticación, dar bolos de volúmenes grandes no es lo adecuado, tiene que ser siempre un bolo pequeño, permitir que el paciente trate de comer, es decir, inclusive, por ejemplo, yo con los pacientes, ¿sabes qué? Te voy a empezar a dar de comer con tu mano, te voy a poner un poquito a prueba, porque recordemos que también cuando hay este tipo de situaciones, estábamos aprendiendo apenas la alimentación, pues también todos empezamos a comer con las manos, agarramos nuestra comida, pues también de ahí, es como el aprendizaje motor, ¿no? Cuando hay un paciente que no tiene control de cabeza antes de ponerlo a gatear, pues trabajamos desde cabeza, ¿verdad? Tronco, igual en la alimentación pasa lo mismo, igual vamos a empezar a trabajar alimentos que les pongamos en la mano, que lo prueben, ¿verdad? Así se empieza a trabajar. Entonces, permitir la autoalimentación con las manos y conforme vaya a evolucionar el paciente, por ejemplo, yo trabajo con mucho neurológico, a veces hay que adaptarles cucharas, vasos, etcétera, etcétera, ¿no? Realizar estimulación táctil térmica, como les decía, utilizando frío y calor. Ahí en las imágenes vemos algunos rodillos, ¿verdad? Que son aditamentos que utilizan mucho en terapia del lenguaje para lo que es la estimulación de la lengua. Ahí tenemos una pacientita que tuve, que ahorita ya la chaparrita tiene 10 años, fue prematura, tuvo una deprivación sensorial importantísima. Cuando me la mandan a mí en medio particular, tenía ya 1 año y medio, tenía su sonda nasogástrica todavía. Híjole, estuvimos trabajando con ella toda la parte sensorial porque motoramente estaba muy bien la niña, nada más no sabía reconocer alimentos y trabajamos esa parte propioceptiva con el CBI y la verdad mejoró mucho, ¿sí? Y bueno, lástima que en ese tiempo no había todavía aparatos de electroterapia, porque fíjense que muchos niños que tienen esta situación, he trabajado también la parte de electroterapia, enfatizando yo la parte propioceptiva junto con lo que son técnicas sensoriales y hemos visto muy buenos resultados con estos pequeños, ¿sí? Y bueno, hay también un adulto ya trabajando lo que es la parte sensorial ya con diferente tipo de textura. ¿La que sigue? Ahora sí, esas sí las vamos a pasar rápido, porque les digo que, híjoles, hay mucho que compartir. Estos son algunos aditamentos o mordederas que podemos utilizar para la estimulación oral.
son de diferente tipo, inclusive en Amazon, ahí me voy a echar un gol, pero ahí ya puedes encontrar muchas cosas para manejo de cavidad oral, ¿sí? Para texturas, todo esto. La que sigue, ahí vemos también en la siguiente el C-Bite, los tipos de guantes. Hay esas esponjitas que son como de color verde y rojo, son unas esponjitas que inclusive se utilizan para lavar la boca, son de dulce espuma y tienen inclusive hasta unas ya dendrítico y ya nada más las mojas en agua, le cepillas la boquita, lo que es todos sus tejidos blandos, su lengua, y ya le enseñas al niño cómo lavarse su boquita, ¿sí? Entonces les digo, hay infinidad de aditamentos para trabajar la parte sensorial. ¿La que sigue? Bien, esos son diferentes tipos de cepillitos del C-Bite. La que sigue, que inclusive se quita la parte de la orillita y puedes poner cucharas. Esos son algunos de los aditamentos que yo utilizo. Como les comentaba, tengo mi espejo milimetrado. Ese cojincito gris es un cojincito que se hace de forma de riñoncito. Se utiliza para trabajar la propiocepción. Se empiezan a apretar ciertos músculos. Si quiero yo favorecer el cierre de los labios, acá abajo empiezo a presionar, hago ciertas maniobras para estimular los músculos, para la tonificación y el manejo del tono muscular. El que está a un ladito es una malla donde se empiezan a poner, se abren, esos ya los pueden encontrar también inclusive hasta en el área donde venden cosas de bebés, que son mallitas para alimentación. Son como, no son chupones propiamente, pero tienen como la forma de chupón, se abre, se mete en la mallita el alimento sólido, se cierra, se le da al niño y empieza a morder, ¿sí? Para chupar y para masticar. Así que no tengamos el peligro de que, ay, se va a atragantar mi niño con el sólido. No, poco a poquito. Las abatelenguas, los diferentes tipos de cuchara que les comentaba. Ese rosita es el vaso que les comentaba, que yo la verdad en lo personal, ya cuando el niño tiene ya 1 año de vida o más, nada de biberones, ya empezamos a irle quitando eso y les vamos enseñando con ese vasito a tomar líquidos para evitar que el paladar se haga hondo y hemos visto también muy buen resultado y los pequeñitos, pues bueno, ya hasta tienen su vasito entrenador más adelante, ¿no? Vemos también por ahí diferentes tipos de popotes, ¿verdad? Esas como lo que está cerca del globo, que son como dos, pues sí, son como dos pincitas, ¿verdad? Son para ayudar a lo que es la masticación. Se ponen cerca de los carrillos y son de silicona para que el niño tenga esa sensación de morderlos lleno con alimento o con algún sabor, con miel, por ejemplo, o inclusive a veces hasta les pongo un poquito de limón. El niño empieza a morder, ¿sí? Y empieza a fortalecer todo lo que son los músculos masticatorios. Y obviamente, pues ayudamos a la dentición porque muchos pequeños llegan conmigo y en ese proceso, ¿sale? Hay adultos que también yo lo utilizo para que pueda yo meter mi dedo y manejar el cavidad oral y tocar, ¿verdad? Porque sí es muy importante esto, palpar al paciente. La que sigue. Vamos ya entrando. Esas también las voy a pasar rápido. Muchos de nosotros tenemos un libro bien bonito, que es el de Facilitación Neuromuscular Propioceptiva, de Editorial Médica Panamericana. Al final hay una sección que dice manejo de lo que son funciones vitales. Pues mira, ahí tienes también algunas estrategias de facilitación neuromuscular propioceptiva que puedes trabajar con tu paciente y básicamente estás trabajando ejercicios miofuncionales, orofaciales, pero ya precisamente desde una perspectiva de propiocepción, ¿sí? Desde lo que es estimulación del cierre de la boca, lo que es el fortalecimiento de lo que son los bucinadores, los masticadores. La que sigue, por favor. Ahí vamos a ver otra imagen. Ahí, por ejemplo, ese que se utiliza para el cierre de la boca, ¿verdad? Para los orbiculares. La que sigue. Que sigue, fíjense, ¿les acuerdan que les decía de las maniobras posturales? Pues fíjense, ahí también ya, ahí hay otra, coincide el principio, ¿no? De cómo hacer cierta resistencia para fortalecer estos músculos. Nada más es hacer el movimiento. Puedes hacerlo con cierta resistencia, obviamente depende de las características del paciente para poder facilitar esta función, ¿no? Tanto es en la parte lateral y también es hacia arriba y hacia abajo. La que sigue, por favor. Estos ejercicios que son para la lengua también, ¿no?
¿Cuántos de nosotros no hemos aplicado el de, a ver, te voy a poner en el lavatelengua un poquito de miel? A ver, hacia arriba trata de tocarla, hacia abajo, ya sabemos, primero movimientos lineales, luego ipsolaterales, ¿verdad? Y también lo que es la resistencia a la lengua. Agarro la lengua, a ver, trata de meter tu lengua, yo voy a hacer hacia afuera tu lengua, ya estamos haciendo el ejercicio, ¿no? Y al revés, ¿no? Trata de sacar la lengua y yo hago resistencia para que no salga. Les voy a dar un tip porque cuando recién empezaba ya a hacer, ay, se me resbala la lengua. Con una gasa te ayudas para que no se te vaya a resbalar la lengua, ¿sí? La que sigue, por favor. Bueno, ya llegamos al tema. Miren, hay un tema muy controversial, ¿verdad? Porque yo sé, ¿verdad? A veces que, no, pues es que esto tú no lo puedes usar, esto es más de acá de esta área. Miren, hay principios, obviamente, y eso lo comento, porque sí hay, sabemos que cada profesión, por ejemplo, tanto en terapia física, en terapia ocupacional, en terapia de lenguaje, hay órganos reguladores precisamente de la ética y del ejercicio de la profesión. Bueno, fíjense que más o menos en los años 90, cuando empieza la evolución de la tecnología, la Asociación Americana de Terapeutas Ocupacionales, pues dice, bueno, fíjense que pues estas órtesis con dispositivos electrónicos llamados FES, pues sí los pudiera trabajar un terapeuta ocupacional porque estos equipos van enfocados a la ejecución de las actividades de la vida diaria. Fue el primer dispositivo que sí se autorizó que un terapeuta ocupacional también tuviera el conocimiento para poder trabajar electroterapia. Más adelante, pues van saliendo estos equipos para manejo de la deglución y ahí pues obviamente interviene la Federación Mundial de Terapia Ocupacional, donde dice, bueno, mientras el terapeuta ocupacional tenga el adiestramiento y los principios para poder trabajar un equipo de electroterapia para manejo de la alimentación, claro que sí, ¿sale? Eso me gusta recalcarlo porque les digo, a cada profesión, y bueno, lo hablo yo como parte del consejo directivo, ¿verdad? De precisamente el Colegio de Terapeutas Ocupacionales de México, también estamos al tanto de esta situación de que los terapeutas ocupacionales hagamos nuestra profesión con ética y con principios, ¿no? Yo en mi faceta de ocupacional no le voy a decir a mi compañero de terapia física, quítese, yo voy a hacer esto. No. Hay que trabajar siempre con esa ética. Como les digo, aquí está comprobado y sí este lineamiento ético que los terapeutas ocupacionales solamente con estas finalidades sí podemos trabajar equipos de electroterapia. Pero como les digo, tenemos que tener ese adiestramiento. Bueno, afortunadamente también soy fisio, entonces obviamente pues tengo también el conocimiento para poder trabajar estos equipos e inclusive, como les decía, ver qué tipo de estrategia puedo trabajar con el paciente. La que sigue, por favor. Bueno, voy a hablar básicamente ahora sí de los equipos de electroterapia en estos procesos de rehabilitación para la alimentación. Hay varias premisas importantes que hay que mencionar en general, independientemente del tipo de equipo que tengan, ¿verdad? O que quieran adquirir. Déjenme decir que la electroestimulación neuromuscular en este tipo de afectaciones, fíjense que se ha comprobado, por eso les decía que los protocolos que ya están en los equipos, ya están protocolizados y ya están avalados, ¿verdad? Para que se puedan ya emplear en estos pacientes. Les voy a comentar lo que pasó en un curso. Yo les comentaba que trabajábamos varias corrientes. Y sí me comentó una colega fisio, entonces yo puedo poner los mismos TENS que pongo de mi equipo ¿verdad? Para deglución. No. Lo que pasa es que ya los protocolos vienen, e inclusive vienen fraccionados en 2 o 3 etapas. Acaba un ciclo, lo programas, sigue el otro ciclo, así, ¿verdad? El equipo de Fisiolab tiene hasta 3 ciclos en alguno de los protocolos y está padrísimo. Ahorita les voy a explicar el equipo. De hecho, primero se trabaja una corriente pues para manejo del dolor, una corriente TENS. Les digo, hay otros protocolos que tienen una IG50, se pueden trabajar.
Y la verdad, pues obviamente ya sabemos, ¿no? Si tu paciente llega con dolor, ¿qué tienes que hacer? Quitarle el dolor. Ok, le quitas el dolor. Posteriormente empiezas con esta electroestimulación neuromuscular para dar precisamente este estímulo de biorretroalimentación para que el paciente pueda comer. Por eso durante estos procesos el paciente debe de comer, ¿verdad? Pasar agüita, estar jugando con el alimento y todo esto, ¿sale? Entonces sí es muy importante tener en cuenta que hay que respetar esos protocolos de estos equipos. De verdad, no se atrevan a poner otros equipos que no son de deglución para estas estructuras, porque para empezar, el tipo de electrodo es diferente y también los músculos son pequeños, ¿verdad? No voy a poner, como les decía al inicio, un electrodo de 5x5 en un músculo grande, ¿verdad? No, no, no. Ahorita vamos a ver el equipo e inclusive hasta los electrodos de mariposa que utiliza este equipo de Fisiolab, que está padrísimo, ¿sale? Bueno, el objetivo también de la electroestimulación es desarrollar una revisión integradora donde pues ya hay varias investigaciones, donde se puede ver la aplicación y la eficacia en la práctica clínica sobre el uso de esta electroestimulación neuromuscular en disfagia orofaringea, porque básicamente lo que les comentaba es facilitar este proceso dando ese estímulo de biorretroalimentación. Esa es nuestra palabra clave, ¿no? Biorretroalimentación. Existe una disputa, ¿verdad? Dicen que entre diferentes factores que interfieren en este método del uso de la electroterapia, pero porque eso también es muy importante. No le voy a dejar todo al equipo, ¿no? Ya le trabajo solamente electroterapia, pero ya lo que es la terapia sensorial, lo del CBIDE, etcétera, ya no se lo trabajo. No, sí hay que trabajárselo. Ese también es el objetivo de aquí de compartir, que vean que mientras que ustedes pueden estar utilizando su equipo de electroterapia, también pueden trabajar actividades de cavidad oral. Como les decía, por ejemplo, le das de comer el bocadito con la cuchara, le cierras, haces esto, puedes trabajar un poquito de presión, por ejemplo, con el cojincito para trabajar lo que es precisamente la propiocepción, puedes trabajar algo de masaje, no, se puede trabajar infinidad de cosas. Entonces, depende ya tú de, como terapeuta, que estés ya adiestrado en estas técnicas. ¿Puedo trabajar respiratorio? Claro que sí, ¿no? Lo que les decía, las técnicas posturales, todo eso se puede implementar, ¿sale? Bueno, en la mayoría precisamente de las investigaciones que se han hecho en electroestimulación para precisamente manejo de trastornos de la deglución, se ha demostrado una mejoría, ¿sí? Y se ha visto que pues combinado con estas técnicas tanto pues que orofaciales convencionales, ¿verdad? Y también lo que son las técnicas posturales, se ha visto una buena evolución, ¿sí? La que sigue, por mencionar, yo, ¿verdad? En lo personal, les puedo decir, he trabajado con 3 equipos. El primero pues, salió el VitalStim y pues el que tengo en el DIF, que es el VocaStim, ¿verdad? Este último, el Voca, fue diseñado especialmente para terapeutas de lenguaje, porque este equipo, aparte de utilizar la parte de disfagia, la masticación y todo, se fijan, tiene bocinas, aparte es de origen alemán, y el terapeuta de lenguaje tiene la posibilidad de trabajar protocolos de disartria, puede trabajar disfasias, puede trabajar afasias. Vienen los ejercicios y les digo, este equipo definitivamente sí lo hicieron exclusivamente para terapeutas de lenguaje. Cuando nos dieron la capacitación ahí en el DIF, ¿lo puedo usar el TF y el TO? Sí, pero pues de le tocó a Claudia y pues bueno, ahí lo andamos trabajando. Pero estamos trabajando también otro equipo bien bonito. Les platico. La que sigue. Miren, la mayoría de los equipos, como les comentaba, de deglución, van a manejar corrientes de mediana frecuencia, ¿sí? Algunas de estas corrientes, les digo, depende del protocolo, ya son protocolos estandarizados, ¿sí? Por ejemplo, ahí menciono algunos protocolos que manejan algunos equipos en general, ¿eh? No puse, este es exclusivo de este, no, ya es en general, ¿no? Por ejemplo, tenemos corrientes interferenciales bipolares, corriente pulsada de media frecuencia, tenemos para reeducación una COTS también tenemos galvánicas, continuas y pulsátiles, tenemos corrientes precisamente Travers, por ejemplo, una IG30 derivada de una galvánica, como les decía, para manejo del dolor, por ejemplo, una IG50, tenemos frecuencias moduladas,
corriente de umbral farádica también, corriente exponencial. Tenemos también corrientes de impulsos con parámetros ajustables. También tenemos tenemos tanto también lo que son TENS, como les comentaba. O sea, son muchos tipos de corrientes, pero ya son protocolos que ya están comprobados y que te dicen, para manejo, y ahorita lo vamos a ver, para manejo de vallécula faríngea vamos a trabajar esto. Ah, ok, está bien, ¿no? Y vemos que tiene ciertas etapas el tratamiento, pero es en general. La que sigue. Bien, algunos de los equipos te presentan ya las pantallas así. Estos fueron pantallas de los primeros equipos donde, ¿y cómo pongo los electrodos? Bueno, primero ves la indicación del protocolo, por ejemplo, ahí voy a manejar el hipogloso, un ejemplo, ¿no? Ya lo colocas, la gravedad precisamente de la lesión, ahí vienen las características, inclusive el mismo equipo te dice cómo trabajarlo casi, ¿no? Tienes que poner el electrodo pequeño en tal lado, el electrodo grande en tal lado, y pues vas a empezar a trabajar con estos ejercicios, ¿no? Y ya, ¿verdad? Pones y aplicas el equipo. La que sigue. Esos fueron los primeros, así como las pantallas. Miren, les voy a decir algo. De todos los equipos, yo he manejado 3 equipos para manejo de la deglución. El primero, el Vital, como les digo, así como los estudios médicos, todos tienen sus pros y sus contras. ¿Sí ayudan? Claro que sí. Pero fíjense que el equipo de deglución de Fisiolab era algo que cuando yo lo adquirí, que dije, no, pues yo quiero un equipo, veo que es pequeño, es portátil, lo puedo llevar a casa con mis pacientes, ¿verdad? Para poderlo trabajar. Para empezar, el diseño es muy ergonómico, puedes llevarlo a donde tú quieras. De hecho, este equipo en general, cuando tú lo compras, no nada más te llevas protocolos para manejo de la deglución, sino también es un equipo diseñado para trabajar pacientes con trastornos neurológicos, porque tiene otros protocolos también muy interesantes, ¿eh? Entonces, es muy importante, de hecho, pues tener en cuenta esa situación, que cuando adquiere un equipo, por ejemplo, que es el equipo de Fisiolab, el Steam Pro, es un equipo muy completo para rehabilitación neurológica, ¿sí? Bien, vamos a hablar de las especificaciones de este equipo. Es un electroestimulador diseñado para la rehabilitación de trastornos de la deglución, y algo más yo le pondría, porque efectivamente tiene protocolos para manejo, por ejemplo, de reeducación en un paciente con hemiplegia. También tiene protocolos también para manejar, por ejemplo, neuropatías. Es un equipo muy padre, muy completo, ¿sí? Utiliza corrientes TENS en protocolos de alimentación, ¿sí? Trabaja también NEMS y también tiene microcorriente. De hecho, en los protocolos empieza con TENS, luego sigue con NEMS y luego con microcorriente. Y esto es para estimular tanto nervios, músculos, que van a ayudar, obviamente, que no quitas el dolor, y después vas mejorando la función neuromuscular. Esta unidad de electroterapia cuenta, dicen que 2 en 1, ¿no? Pero la verdad tiene muchas funciones, ¿verdad? Es un equipo que les decía, es básicamente diseñado para neurorehabilitación. Bueno, este equipo tiene una pantalla digital, ¿verdad? Se conecta, de hecho, con tu teléfono, con tu smartphone. De hecho, tiene su batería recargable y tiene un diseño ergonómico. Bueno, ahí se muestran unos electrodos que te ponen, pero eso es para músculos grandes, que ahorita les voy a enseñar los pequeños. La que sigue, porque ahí se ve precisamente los electrodos de mariposa, que son los electrodos que utiliza este equipo. Una gran ventaja que yo he visto con este equipo es la accesibilidad en cuanto al costo de los electrodos, porque sabemos que hay equipos que tienen electrodos caros y que inclusive son difíciles de conseguir a veces, ¿verdad? Estos electrodos de mariposa, les digo, son la onda porque son muy fáciles de conseguir, obviamente con Fisiolab, pero son exclusivos para este equipo. Eso también quiero decirles. Cuando ustedes estén trabajando un equipo, de verdad utilicen los electrodos que son propios de su equipo, porque pues obviamente ya es un equipo que está globalmente diseñado para ciertos protocolos de terapia. No queramos inventar o modificar, no, nada, ¿verdad? Es muy importante tener en cuenta esto. Bueno,
Vemos aquí las características precisamente de este equipo. Como les decía, es un equipo portátil, maneja corrientes con forma de onda pulsátil y bifásica, ya sea simétrica, rectangular, perdón. Tiene también la forma de onda, también de salida, y bifásica simétrica también. También algo que maneja, les decía hace ratito, son 3 protocolos en manejo de deglución, TENS, NEMS y microcorrientes. La frecuencia de las microcorrientes va de 1 a 100 Hz. De los TEMS y NEMS va de 1 a 120 Hz, ¿sí? La duración de pulso, bueno, la microcorriente es de 400 microsegundos, de TEMS y NEMS de 50 a 400 microsegundos, ¿sí? La amplitud de onda en microcorrientes es de miliamperios y de TEMS y NEMS de 100 miliamperios. Ahora, el tiempo de tratamiento depende también de las particularidades de tu paciente. Lo puedes modificar desde 1 minuto hasta 60 minutos. Un ejemplo, yo en niños, por ejemplo, como les manejo los 4 protocolos a veces, que ahorita vamos a ver los protocolos que tiene para estrategias de alimentación, desde lo que son bucinadores y masticadores, desde lo que son los, también, varícula hipoglótica, etcétera, etcétera. Entonces, a veces tengo que racionar en 10 minutos cada protocolo. Aparte también para no cansar los músculos, recordemos también, ¿no? Dependiendo también de las características. En un adulto sí pudiera a lo mejor trabajarle 20 minutos, ¿verdad? O sea, depende ya de lo que tú valores como terapeuta. Yo quiero dar más prioridad a la lengua, ¿no? A lo que son músculos de la base de la lengua. Ah, perfecto. Entonces vamos a trabajar más tiempo esa musculatura, ¿sale? Bien, es un equipo que no pesa mucho. Precisamente tiene dimensiones donde, como vemos en la imagen, caben en tu mano sin ningún problema. Y pues bueno, es un equipo con una conexión Bluetooth, por eso les decía que se conecta a tu teléfono y puedes trabajarlo sin ningún problema. Y aquí la palabra clave es un equipo que te proporciona un adecuado biofeedback, ¿no? Una biorretroalimentación. La que sigue. Bien, como vemos en la siguiente imagen, bueno, ya hablamos de las características de las corrientes, que ya están ahí. El equipo se puede conectar precisamente, descargas tú la aplicación, ¿sí? Que es SD Steam Pro, lo buscas, sale lo que es la aplicación, y pues bueno, ya lo conectas vía Bluetooth con tu equipo y empieza a trabajar. Algo muy importante, y eso, pues bueno, obviamente, cuando tú lo adquieres con Fisiolab, si necesita una actualización, pues te dan la actualización y sin problema puedes seguir trabajando tu equipo, ¿sí? Está muy, muy padre. Tiene sus accesorios, tiene su cargador, tiene sus 2 cables, tiene 2 canalitos y te dan tus 4 electrodos 5x5 y los de mariposa, que son propios para lo que es el aparato de deglución. Como todo equipo, ¿verdad? Hay que tener sus precauciones antes de usarlo, como todo, ¿verdad? Siempre hay que probarlo con nosotros mismos. Obviamente tenemos que ver que los electrodos estén en adecuadas condiciones. Hay que limpiar nuestros dispositivos con un paño seco y suavecito para pues también tenerlo en adecuadas condiciones. Recordemos que muchos de nuestros pacientes, cuando estamos trabajando alimentación, se les puede escurrir, ¿cómo se llama? La comida. Entonces, sí es muy importante, pues también trabajar cada paciente sus electrodos. Como en pandemia, muchos de nosotros les pedíamos a los pacientes sus, ¿cómo se llama? Sus electrodos. Igual pasa lo mismo, ¿sale? Muy bien. La que sigue. Bueno, ya hablamos de las precauciones, pero este es el equipo, ¿sí? Ahí vemos el equipo portátil, se conecta con el teléfono y no es nada pesado. La que sigue. Bueno, aquí ya vamos a ver a un paciente real, ¿verdad? Trabajando. Así es como se van poniendo los electrodos. Ahorita les enseño las carátulas de los protocolos, pero como vemos aquí el paciente sin problema, ¿verdad? Son adheribles. Hay ocasiones, ahorita que está haciendo mucho calorcito, pues el paciente, aunque se limpie, antes de poner el equipo, se limpia con un algodoncito con agua, se seca, ¿verdad? Y se pone el electrodo. Siempre es bueno también, como son autoadheribles, pues ya sabemos, ¿no? A veces el gelecito y tener sujetadores o bandas sujetadoras para poder colocar el electrodo si es necesario, ¿sí? Hay ocasiones que se les pone cinta adhesiva,
pero con el tiempo puede inclusive hasta lastimarla en mi experiencia. Entonces, por eso yo opto siempre por los sujetadores. La que sigue, por favor. Bien. Aquí vemos también al paciente. En la siguiente, cómo está comiendo, ya diferente tipo de textura, desde líquido, semisólido y sin problema, ¿no? Ahí obviamente le pusimos tela adhesiva, ¿verdad? Cinta microporosa, y el paciente sin ningún problema está comiendo y realizando su terapia sin problema. La que sigue. Bien, esta es la aplicación. Ustedes bajan la aplicación MSteam Rea y ya empiezan a trabajar. Obviamente, como les decía, ya vemos el tipo de protocolos. Yo ahorita me voy a dirigir a los de deglución porque ese es el tema central. Bien, pasamos a la siguiente pantalla donde dice More, donde me voy a ir precisamente a la presentación de protocolos, que es el icono que está del lado izquierdo. Cuando le doy clic ahí, me salen estos protocolos, ¿verdad? Me voy a ir yo precisamente a Cerebral Stroke y me paso a la siguiente pantalla, la que sigue. Ahí en el protocolo de Cerebral Stroke veo 4 protocolos, ¿sí? Donde veo aplicación de NEMS, ¿verdad? Electroestimulación para tragar, la presentación. Aquí estos protocolos, por eso les decía que son protocolos muy bonitos para pacientes neurológicos. Por ejemplo, aquí me dice para prevención de subluxación del hombro. ¡Ay, eso está padrísimo! Ahí en la parte de abajo dice prevención también de actividad refleja y contracturas. También está padrísimo ese protocolo. Por eso les decía que el adquirir este aparato, la verdad dije, uy, adquirí no nada más protocolos de deglución, sino también para trabajar y abordar otro tipo de situaciones que se pueden presentar con los pacientes, ¿no? Sobre todo hablando de neurorehabilitación. Bueno, yo le voy a dar clic, ¿verdad? En la segunda opción, donde es estimulación eléctrica para tragar, y salen estos 4 protocolos que son los que maneja el equipo. Voy a trabajar protocolos para músculos supra e infrayoideos, para vesícula epiglótica y músculos de la base de la lengua, y músculos infrayoideos. El otro protocolo, vamos a trabajar músculos miloioideos, digástrico y tiroideo. Y por último, bucinadores y orbiculares de los labios. La que sigue, vamos a ver el protocolo donde se ve cómo coloco yo los electrodos, ¿sí? Por ejemplo, en la primera pantallita veo precisamente cómo voy a trabajar supra e infrayoideos y veo la colocación de los electrodos. En la primera imagen del paciente vemos que se le aplicó este protocolo. Ahí vemos las características de la corriente. De hecho, se va subiendo la pantalla, salen los canales, se le pone Start y empieza el tratamiento y empezamos a subir la intensidad. Me preguntaban, oye, ¿la intensidad es mucha? No, por eso ya son protocolos estandarizados, no suben más de los 20 miliamperios, ¿sí? Entonces, estamos trabajando dosificaciones adecuadas para que nuestro paciente trabaje. Algo importante, y es lo que siempre les digo a mis alumnos, tú tienes que sentir y palpar cómo está la contracción de tu paciente, porque, pues, por ejemplo, yo en mi caso trabajo mucho de neurodegenerativo y hay pacientes que pues ni la contracción se les ve, pero sí sientes, ¿verdad? Palpas y el paciente está pasando su comidita, ¿no? Entonces sí es muy importante también checar esta situación. Bueno, tenemos otro protocolo que es precisamente el de vesícula epiglótica, músculos de la base de la lengua y infrayoideos. Vemos que un electro de mariposa se pone sobre la región yoidea, precisamente para estimular los músculos de la base de la lengua, y otro precisamente sobre lo que es el cuello, ¿verdad? Donde está el infrayoideo. ¿Sigue? Vamos a ver los otros 2 protocolos. Ya, vamos a terminar. Digo que a veces me emociono mucho con este tema. Y tenemos ya lo que es precisamente el protocolo para trabajar miloioideo, digástrico y tiroideo, donde se ponen los electrodos de mariposa, ¿verdad? Así en transversal, para trabajar de forma bilateral. Y por último, tenemos la colocación precisamente en lo que es bucinadores y masticadores, ¿sí? Se pone el electrodo de mariposa y les digo, es un equipo muy padre.
fácil de manejar, no es complicado, pero sí es necesario que tengan esas bases para poder sacarle el mejor provecho a este equipo. ¿Sí? La que sigue. Bueno, ya voy concluyendo. No sé si tengan alguna duda. Les comparto imágenes donde empezamos a trabajar el equipo. Fue precisamente en el CRE de Ciudad Victoria. Ahí está mi socio, el licenciado Juan Alvarado. Estamos trabajando con un paciente, pues con una disfagia neurógena severa. Él tuvo un accidente, se golpeó en el cuello, ¿verdad? En la parte occipital. No hubo daño neurológico a nivel motor de extremidades, pero sí lesionó nervios craneales y el paciente tenía dificultad para pasar. De hecho, no cerraba nada la glotis. Se empezó con el equipo y se está observando que el paciente está teniendo una muy buena mejoría. Estamos trabajando mucho con el psicólogo porque el paciente se quedó con ese miedo de que si tragaba se iba a ahogar, pero estamos viendo muchos cambios con este paciente. Y bueno, el licenciado Juan ahí está encargando precisamente de trabajar con este equipo allá en Ciudad Victoria y pues bueno, con muy buenos resultados. Bueno, ahí dejo mis redes sociales, no tengan dudas, preguntas, estoy a la orden. Muchas gracias y saludos a todos. Doctora, le agradezco mucho su tiempo, le agradecemos mucho la plática por aquí. Nada más tenemos, bueno, felicitaciones para usted, muchas gracias por compartirnos. Y bueno, nada más, aquí hay una pregunta por parte de Leslie que nos dice que qué libro es el que mencionó para los ejercicios de fortalecimiento. Este libro de facilitación neuromuscular propioceptiva, así se llama, es el libro de este editorial Médica Panamericana y es un libro básico que tenemos de todos los terapeutas. Sí, pero es el libro de facilitación neuromuscular propioceptiva de John Tavos, editorial Médica Panamericana. Ahí viene esa parte donde les digo al final, viene lo que es ¿cómo se llama? El área donde dice manejo de funciones vitales, y ahí viene precisamente lo que es para deglución y respiración. También viene otro apartado donde viene aparte de lo que es digestión, control de esfínteres, etcétera, etcétera. Está muy bonito ese libro. Ese es básico, ¿eh? Perfecto, doctora. Bueno, pues sin más, le agradecemos mucho. Nos preguntan también aquí algunos de los asistentes si puede compartir la presentación o por qué medio la pueden contactar. De hecho, ahora en la pantalla están las redes sociales y el correo de la doctora. Entonces, si gustan, yo creo que por ahí ella también les podrá contestar sus dudas. La felicita por aquí Dulce Amali. Y bueno, pues le agradecemos, doctora, su tiempo, su pasión por el tema. La verdad es que es un tema bastante interesante y que creo que va a causar demasiado interés para próximos webinars, para que ojalá y podamos verla pronto por aquí. Claro que sí, muchísimas gracias. Y sí, pues ahí están mis redes sociales. Nada más si me contactan, me dicen que estuvieron en el webinar de Fisiolab para que también sepa, porque si no me contactan de otras cosas y ya se me va el avión, digo, ay, ¿qué iba a compartir? Entonces, nada más del webinar de Fisiolab, por favor. Gracias. Perfecto, doctora, gracias. Y bueno, excelente noche. Damos ya cierre a este webinar con la doctora Claudia. Bueno, si no, antes agradecerle muchísimo pues todo su conocimiento y todo lo que nos hizo favor de compartirnos el día de hoy. Muchas gracias a ustedes, que tengan una bonita noche y saludos desde Cali. Hasta luego, chicos. Muchísimas gracias, doctora. Hasta luego.